Yes. Okay. Philemon. Filemón, gloria al Señor. Ahí está, lo ven contar, amén, ahí atrásito del libro de Hebreos. Versículo número 7. Verse number 7. Verse number 7. Y les dije, voy a estar predicando bajo el tema gran gozo en medio de persecución. And I will be preaching under the theme of joy under persecution. Alabado sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of the Lord. Si gusta, vaya hacia Hebreos y solo se va para atrás unas paginitas y ahí va a estar. If you like, you can go to Hebrews and then go backward, and then it'll be there. Este libro solamente tiene un capítulo. This book only has Por one eso es un chapter. poquito difícil de encontrarlo. That's why it's a little bit hard to find. Pero es una hermosa carta. Amén. But it's a beautiful letter. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Do we have it? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues tenemos gran gozo, no cualquier gozo, gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Usted sabe que a mí me gusta también la Nueva Traducción Viviente, entonces esa es la que traje yo. Ahorita se lo voy a leer también. Amén. Esta sola me escucha. Dice esta palabra: hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Y antes de orar quiero explicarle un poquito, ¿ok? Esta es una carta en la cual el apóstol Pablo le escribe a Filemón. This is the part in where Paul writes a letter to Philemon. Y el propósito de esta carta And the purpose of this letter es interceder por un esclavo. is to intercede for a slave. Usted sabe, los esclavos no valían nada. You know that slaves are worth nothing. Era un objeto It was they were an object. que sus amos lo ocupaban para las tareas diarias en sus casas. In which their owners used them for daily things. Pero allá en la cárcel, But over there in prison, donde Pablo estaba, where Paul was, llegó Onésimo, came Onesimus, el esclavo, the slave. y allí encontró a Cristo. And that's where he found Christ. Sí, es una hermosa carta. Amén. It's a beautiful letter. Y ahora Pablo, And now Paul, a través de esta carta, through this letter, intercede interceded por su hijo espiritual Onésimo. for his spiritual son Onesimus. Oramos al Señor. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos en esta preciosa noche, Dios mío, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Dios eterno, aleluya, por este tiempo hermoso, Señor, aquí en tu casa. Señor, por tu iglesia, Señor, que tuvo a bien, Señor, el venir y congregarse en esta noche, Dios mío, para darte toda la gloria. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos en esta preciosa noche que nos hables, que hables, Señor, a lo más profundo de nuestra alma, Dios glorioso, y que con esta palabra tú llenes nuestro espíritu, mi Dios. Padre, que confortes nuestros corazones, que nos des, Señor glorioso, aleluya, esa fuerza que necesitamos, Dios, para poder sobrevivir, Señor, en estos últimos días, en esta tierra, mi Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. Algo que siempre tenemos que tener en mente Something that we always have to have in mind es que el pueblo del Señor siempre ha sido perseguido. is that the people of God have always been persecuted. Y el enemigo ha usado muchas personas, And the enemy has used a lot of people, pueblos, naciones. towns, nations. Pero lo cierto es de que desde la antigüedad el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. But since the beginning, the people of God have always been persecuted.
Onésimo era un esclavo. Onesimus was a slave. Esclavo de este hombre Filemón. A slave of this person, Philemon. Pero Filemón era un hombre de Dios. But Philemon was a man of God. Pero este esclavo Onésimo But this slave, Onesimus, se sentía oprimido en la casa de su amo. felt oppressed in the house where he was at. Solo Dios sabe cómo era el ambiente que él vivía. Only God knows under the atmosphere that he lived in. Quizás los que supervisaban, los que estaban en contacto directo con Onésimo eran crueles. Maybe the ones that were in contact with Onesimus were cruel, Porque Pablo tenía buena referencia de Filemón. because Paul had good reference concerning Philemon. Creemos que Filemón era un hombre que amaba a Dios. That we believe that Philemon was a man who loved God. Pero en su desesperación, la Biblia no lo dice, pero en su desesperación, este esclavo sale huyendo de esta casa. But in desperation, Onesimus fled from the owner's house. Y allá donde él se fue, lo capturaron. And there to where he went, they captured him. Y fue a caer allá donde estaba el apóstol Pablo. And they sent him to where Paul was. Óigame, esto era lo que Dios ya tenía preparado en el cielo. And this is what God already had prepared beforehand. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, la mayor, todos nosotros estábamos esclavizados en ese mundo? All of us were slaves in this world. Y Dios que nos tenía en sus planes divinos, And God, who had us in his divine plan, puso a alguien allí para que nos hablara la bendita palabra de Dios. put someone before us to talk about the word of God. Usted y yo no lo sabíamos, You and I didn't know, pero estábamos encadenados, but we were chained. estábamos esclavizados al mundo We were slaves to the y world participábamos en este mundo and participated in this y nos world. gustaba estar en ese mundo. And we love to be in the world. Sí, pero Cristo But Christ tenía planes mejores y superiores para cada uno de nosotros. had better and superior plans for each and every one of us. El Señor tenía planes superiores para su siervo Onésimo. The Lord had superior plans for his server Onesimus. Y quizás cuando hablamos de ejemplos de persecución en la Biblia, And when we talk about persecution from the Bible, no podemos ir allá al libro de Éxodo, we can go to the book of Exodus, en donde el pueblo de Egipto fue esclavizado por 430 años. in which the people of Egypt were enslaved for 400 years. Y la Biblia dice que Faraón les imponía grandes cargas. And the Bible says that Pharaoh put a lot of baggage on them. Me acuerdo cuando tuve ese viaje a España, I remember that when I went to Spain, fui a una ciudad que se llama Toledo. I went to a city called Toledo. Y cuando estaba allí, And when I was there, tuvimos un guía. we had a guide. Y nos llevó a una casa, una hermosa casa. And they took us to a beautiful house. Y esa casa había pertenecido a judíos. And that house belonged to Jews. Y en ese tiempo medieval, And the medieval times, los judíos se tenían que confundir con los toledienses. the Jews needed to pretend they were Toledians Porque ellos tenían que seguir adorando al único y verdadero Dios. because they needed to continue to praise the one and only God. Y para hacer esto ellos se idearon algo. And to do that, they created something. Las puertas de la entrada de estas casas estaban abiertas. The front doors of the house were open. Y lo primero que se encontraba era un hermoso jardín. And the first thing that they found was a beautiful garden. Pero en el centro había una estatua But in the center, there was a statue que cuando la gente caminaba y miraba hacia adentro, that when people walked and looked inside, quizás pensaba que era un ídolo, they thought it was an idol. pero era para despistarlos. But it was to confuse them. Y una vez que pasaba esa área, estaba la intimidad del hogar. And once they passed the garden, there was the home. Y en esa intimidad es donde estos hermanos judíos adoraban a Dios. And in that place is where the Jews worshiped God, Porque no podían ir a las sinagogas. because they couldn't go to the No synagogues. tenía una hermosa iglesia como usted y yo tenemos aquí en esta ciudad de Lake Balboa. They didn't have a beautiful church like how we do in Lake Balboa. Y tenemos esa libertad de venir. And we have Sí. the freedom to come. Tenían que adorar al único y verdadero Dios en secreto. They needed to worship the one and only God in secret.
Pero esa gente de Toledo era tremenda. But the people from Toledo were crazy, El gobierno. the government. Y sabían que habían ahí gente mezclada que no adoraban sus ídolos. And they knew that there was people within the city that didn't worship their idols. Y convocaron a todo el pueblo a la plaza central. And they called all of the people of the town to the central place of town. Y vamos a hacer una gran fiesta, dijeron. And they said, we're going to do a feast. Y vamos a tener comida y bebida. And we're going to have food and drinks. Pero todos tienen que venir. But everyone needs to come. Y el menú de esa tarde, And the menu from that feast cerdo. was pork. Y tenían que comer cerdo. And they needed to eat the pork. Y usted sabe que los judíos no podían comer cerdo porque era un animal inmundo para ellos. And we all know that Jews can't eat pork because to them it's an unclean animal. Y fue así como los agarraron. And that's how they got them. No los mataron, They didn't kill them, pero los corrieron de la ciudad. but they Los, ran them from the los town. expulsaron de sus casas. They expelled them from the town Con todos sus hijos y sus familias. with their entire families and children. Sí, era una persecución. It was a persecution. Y fue así como ellos lograron despojarse de los judíos en esa ciudad. And that's how they were able to get rid of the Jews from the town. Y ahora en la actualidad, And now, in our now, ¿qué estamos viviendo? what are we living? La pregunta es que el pueblo de Dios siempre ha sufrido persecución. The question is that the people of God have always suffered persecution. Todo esto no es nuevo. All of this isn't new. La pregunta del día es entonces, Well, the question of the day today is, ¿de qué o de quién depende nuestro gozo? from what or who depends our joy is dependent upon. Les testificaba a mis hermanos el jueves. I testified on Thursday to my brothers and sisters. Mire, estaba haciendo cuentas, ya cumplí 42 años en este país. I was counting how many years I had, and I was 42 years in this country. Amo este país. I love this country. Me ha dado muchas cosas. It has provided me many things. Aquí conocí a mi esposa. Here is where I found where he's found his wife. Mis tres hermosos hijos aquí nacieron. His beautiful children, 3 of them were born here. Pero por los primeros 16 años, But for the first 16 years, ¿sí? Era un indocumentado. he was undocumented. ¿Sí? No tenía papeles. He didn't have papers. ¿Sí? Y aunque nunca vi inmigración, And even though he never saw immigration, solo cuando iba al edificio, only when he went to the building, las pocas veces que tenía que ir, the few times that he had to go, nunca los vi. he never saw them. Pero entiendo lo que muchos de mis hermanos están viviendo. But I understand of a lot of what many people are going through. Y me acuerdo de esas aflicciones. And I understand those afflictions. Pero algo que siempre me fortaleció But something that always strengthened me es mi fe en Cristo. was my faith in Christ. Y saber de que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. And knowing that the Lord cares for each and every one of us. Pablo, a pesar de que había estado muchas veces en la cárcel, Paul, even though he was many times in the prison, este hombre era un hombre agradecido. this man was a grateful man. Agradecía al Señor todos los días. He was grateful for the Lord all the days, En las buenas y en las malas. in the good and the bad, Como lo expresa el versículo 4. like how he expresses in verse 4. Dice el versículo 4, dijo, voy a usar esta versión, nueva versión, ¿cómo es? Living, ajá. Esa. Dice, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Pablo era un hombre que se mantenía intercediendo. Paul was a man who was always interceding for people. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que siempre interceder And we, like people of God, always need to intercede los unos por los otros. for everyone. Porque no solamente por la situación migratoria que estamos viviendo, Not only for the immigration situation that we're living, pero los problemas, amados hermanos, vienen todos los días. but problems come every day. Hay días que nos levantamos bien, There's days where we wake up good, pero de repente viene una noticia but then news comes y salimos cargados, and we end up being overweight, ¿ya? burdened.
Salimos, amados, angustiados de nuestras casas. We then leave with anguish from our house. Hay veces, hermanos, que no tenemos planeado ciertas cosas. Sometimes we don't have planned Pero things. cuando llegamos al lugar de destino, But when we go to our ya destination, sea al trabajo o a la escuela, whether it be work or sí, school, allá nos están esperando los problemas. there are the problems waiting for us. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos a Cristo? What would we do if we didn't have Christ? Dice un canto, ¿qué haría? ¿Cómo que dice? ¿Qué haría yo si no me hubieras alcanzado? There's a song that says, "What would I be if you never saved me? ¿Qué haría Dios si no me hubieras perdonado? What would I be if you never forgave me?" Este amado hermano no solamente es un canto, This isn't just a song, pero es una gran verdad. but it's a truth. ¿Qué haríamos nosotros, el pueblo de Dios, si no tuviéramos a Cristo en nuestros corazones? What would we do, the people of God, if we didn't have Christ in our hearts? So Pablo era un hombre de oración, So Paul was a man of prayer porque había entendido que su vida era una vida con propósitos. because he understood that his life was full of purpose. ¿Y cuántas veces les he hablado a la iglesia de que somos una iglesia con propósitos? And how many times have I told the church that we are a church of purpose? Que cada uno de nosotros tiene un propósito personal, individual de parte de Dios. That each and every one of us has a personal and individual purpose from God. Y quizás nos grabamos esas líneas en nuestra mente. And maybe we remember the lines that pastor says. Pero es una gran verdad, amados hermanos, que Dios tiene algo especial con cada uno de nosotros. But it's a big truth that the Lord has something special for each and every one of us. Pero este propósito hay que encontrarlo. But this purpose, we need to find it. Este propósito hay que buscarlo. This purpose, we need to look for it. Pero es a través de la oración. But it's through prayer. Y Dios nos revela. ¿Sí? And the Lord reveals to us. So Pablo entendió esto. Pablo entendió esto. Paul understood this. Es más, Pablo entendió que todo aquel al cual el Señor llama, Paul understood that to those who Christ calls, Dios tiene algo importante para él o ella. he has something important for them. Y Pablo visualizó esto en Onésimo, And Paul visualized this in Onesimus. quien, como les dije, por ser esclavo había huido de esa casa Like how I said before, he was a slave and he ran away. y llegó al lugar perfecto. And he landed in the perfect place. ¿Sí? Usted y yo quizás no sabíamos You and I probably didn't know que cuando vinimos por primera vez a la casa del Señor, that when we first came to the house of God, era donde el Señor nos iba a abrazar. it was where the Lord was going to hug us. Es donde Él nos iba a capturar. It's where he was going to capture us. Pero iba a ser una captura de bendición. But it was going to be a capture of blessing, Donde Él se iba a revelar a cada uno de nosotros. where he was going to reveal himself to each and every one of us. La Biblia dice que Él nos amó primero. The Bible says that he loved us first. Y aquí fue donde descubrimos el primer amor. And here is where we first found the first love. ¿Sí? Y aprendimos a amar. And we learned to love. Porque antes no sabíamos cómo amar. Because before we didn't know how to love. Allá en el mundo, Over there in the world, el esposo le dice a la esposa, the husband says to the wife, después de haberle pegado semerenda trapeada, after dragging her from left and golpiza, right una golpiza, with a punch, ¿sí? Le dice, te amo, he then says, I love you, para reconciliarse. to reconcile with the wife. Esa clase de amor yo no la quiero. That type of love, I don't want it. ¿Sí? Pero nuestro Dios, But our God, Él nos dice, he says, con amor eterno te he amado. with eternal love, he has loved us. Desde antes de la fundación del mundo yo te amé. Before the world was even made, I loved Desde you. antes que de ponerte en el vientre de tu madre yo te amé. Even before I put you in the womb of your mother, I love you. Y te había escogido And I have chosen you para algo grande. for something big. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed Está be the muy name of the callado. Lord. Denle un aplauso a Cristo. Praise God. Y así como Pablo visualizó a Onésimo, And just like how Paul visualized Onesimus, Cristo también nos visualizó a cada uno de nosotros. Christ also saw each and every one of us. Y el Señor nos sacó de esa cárcel espiritual en la que nos encontrábamos And the Lord took us out of the spiritual prison in which we were in para poder encontrar esta salvación tan grande. to be able to find this great salvation. Por eso es que siempre repetimos desde este púlpito. And that's why we always repeat from the altar.
como dice la palabra del Señor, how the Word of God says que cuidemos nuestra salvación con temor y that let temblor. us take care of our salvation with great fear. Esta salvación que solo es en Cristo Jesús. This salvation that is only in Christ Pues en Jesus. ningún otro nombre hay salvación. Because in no other name is there Porque salvation. no hay otro nombre bajo el cielo Because there's no other name under heaven dado a los hombres given to man en los que podamos ser salvos. in which we can be saved. Onésimo salió afligido, Onesimus ran away afflicted. salió huyendo de esa casa, He ran away, sintiéndose perseguido, feeling persecuted, oprimido oppressed de la casa de Filemón. from the house of Philemon. ¿Se ha sentido alguna vez de esa manera? Have you ever felt that way before? Sí. Pero Onésimo no conocía a Jesús en ese tiempo. But Onesimus didn't know Christ at that time. Pero dije, Dios ya lo había visto. But I say that God saw Onesimus. Y cuando llegó a esa cárcel física, And when he arrived to the physical prison, allá donde estaba Pablo, there where Paul was, ¿sí? Allí Pablo le introdujo al Señor Jesucristo. Paul introduced Christ to Onesimus. ¿Ve la importancia de evangelizar, hermanos? Do you see the importance of evangelizing? ¿Ve la importancia de no retener ese conocimiento en nuestra mente? Do you see the importance of not having the knowledge just in our mind? Sino que tenemos que sacarlo y compartirlo a las personas. If not, we have to speak to others about Christ. Porque ayer usted y yo éramos onésimos. Because yesterday you and I were Onesimus. Pero hay muchas personas que están esclavizadas. But there's also many people that are enslaved. Y muchas veces las pasamos desapercibidas. And many times we see that nothing's wrong with them. Sí. Pero Dios quiere que abramos nuestra boca. But God wants us to open our mouth. Porque hay mucha gente oprimida allá afuera Because there's many people oppressed que necesita encontrar a Cristo. that need to find Christ. Y este esclavo Onésimo And this slave Onesimus experimentó este gran gozo. experienced this great joy. Este gozo que solamente viene del Señor. The joy that only comes from the Lord. So, no importa en qué circunstancia nos encontremos. So it doesn't matter in what situation we are Si found. tenemos a Cristo, no podemos permitirnos el perder el gozo del Señor. If we are in Christ, we cannot afford to lose the great joy that He gives us. Isaías 49:16 dice, Isaías 49:16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Pero déjeme leerle en esta versión, en Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice el Señor. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de la muralla de Jerusalén convertidas en ruinas. En las manos del Señor, en las manos de Cristo está mi nombre. Allí en las manos de Cristo, ahí está el nombre de Luis, Elba, Lyman, el nombre de cada uno de nosotros. Sí, y muchas veces no, amados hermanos, no se me distraiga, muchas veces se nos olvida de que tenemos un propósito de parte de Dios. And many times we forget that we have a purpose from God. Pero en las manos de Dios, de Cristo Jesús, But in the hands of Christ está el nombre de cada uno de nosotros. is each and every one of our names. Óigame, yo me lleno de gozo de esto. Porque me lleno de gozo de esto. I am filled with joy. Joy, amados hermanos, porque en los momentos que he tenido de angustia y aflicción, Because in moments of affliction, quizás los hermanos no se acuerden de su pastor, aunque yo sé que sí. maybe many of us don't remember our pastor, Pero allá está mi Cristo Jesús intercediendo but there is my Christ interceding. por cada uno de nosotros. For each and every one of us. Y mira su corazón. And look at their heart. Aleluya, que está triste. That's sad. Que está angustiado. That is in anguish. Aleluya. Y el Padre dice sí. And the Lord says yes. Mándale ese gozo. Go send them the joy. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. El viento esculpe las rocas. El viento esculpe las rocas. The wind sculpts the rocks, Llevándose las partes más suaves taking away the softest parts of it y transportándolas a otros lugares. and transports them into other places.
Pero nosotros, su iglesia, But us, the church, estamos grabadas en las manos are de Cristo. engraved in the hands of Christ. Sí. Por eso es que tenemos que fortalecernos cada día. That's why we need to get strengthened every day. ¿Y cómo nos fortalecemos? And how is it that we get strength? ¿Sí? Viviendo la palabra de Dios. Living the word of God. ¿Sí? Esas partes débiles Those weak parts son esas personas are the persons que vienen a la iglesia that come to church y dicen creer en Dios. and they say they believe in Pero God, Dios les hace el milagro but God gives them the miracle y se van. and they're out. El viento se las lleva. The wind takes them. Pero los que permanecemos en Cristo, But those who remain in ¿sí? Christ, En las buenas y en las malas, in the good and the bad, los que por fe le hemos creído a Dios, by through faith we have believed que in Él Him, tiene un plan divino con cada uno de nosotros. that He has a purpose for each and every one of Estamos us, firmes, parados en la are roca. firm and standing on the Y no rock, hay, in the rock. no hay viento que nos pueda mover. And there's no wind that can Porque move us. estamos esculpidos en las manos de Cristo. Because we are in Bendito Christ's sea el hands. nombre del Señor. No nos olvidemos de ser agradecidos. Let us never forget to be grateful. Es tiempo ya, amados, It's time, brothers and sisters, hoy today, de meternos en la intimidad más profunda con el Señor. to be more in intimacy with the Lord. Hay gente que no busca a Dios There's people that don't look for God hasta que viene la necesidad. until they need Him. Y qué bueno que buscan a Dios, And good that they look for God. pero necesitamos buscar a Dios But we need to look for God todo el tiempo. all the time. Cuando le buscamos, When we look for Him, Él nos atiende, He attends us porque Él nos conoce. because He knows us. El libro de los Hechos enseña The book of Acts shows us que sucedió un fenómeno a causa de la persecución del pueblo. that a phenomenon occurred because of the persecution of the church. Porque si usted ha leído este libro, Because if you haven't read this book, la iglesia fue perseguida. the church was persecuted. ¿Sí? Y en el capítulo 8, versículo 4, And in chapter 8, verse 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En otras palabras, in other words, ¿sí? No fue hasta que Dios les sacudió la peluca it wasn't until the Lord shook their feet que esta gente comenzó a hacer lo que Dios les había mandado. that they were finally able to evangelize in what the Lord had commanded them to do. Estaban acomodados en sus casas, They were comfortable in their house. ¿sí? Lo tenían todo, They had everything. ¿sí? Y sabían que había un Dios todopoderoso And they knew that they had an almighty God. y creían en Él. And they believed in Him. Pero ya estaban tomándose la Coca-Cola But there they were drinking the Coca-Cola. y Dios no los mandó a hacer eso. And the Lord didn't command them to do that. Dios los mandó a dar de gracia lo que de gracia habían recibido. The Lord commanded them to give by grace for what they received by grace. So Él tuvo que sacudirlos So He needed to shake them de esa manera through that way para que se levantaran so that they would be able to rise up y comenzaran a hablar la palabra de Dios. and begin to preach the word of God. ¿No crees, amada iglesia, que es tiempo de salir? Don't believe that it. Believe? It is time to get out de esa comodidad espiritual, To get out of that spiritual comfort. porque nos hemos metido en una comodidad espiritual. Because we have fallen into a spiritual comfort. Quizás hasta me atrevo a decir Maybe I even dare to say que ya no nos importan las almas, that we don't care about the souls anymore porque ya la tengo hecha. because I already have. I'm clear. Yo me voy para el cielo. I'm going to Mi heaven. esposa se va para el cielo. My wife is going Mi to familia his se va wife, para el cielo, mis hijos. his children. Pero ¿qué de aquel But what about the other person? qué de aquel onésimo What about Onesimus que todavía está allá en una banqueta, that is on that seat, en una acera, tirado? ¿Ah? sidewalk, Tirado, on the street, borracho, drunk, encadenado. chained up? Y quizás pasamos por allí, ¿verdad? And maybe we pass by Y los miramos allí de lejos. and we see them from afar. Y como vamos bien perfumaditos y bien atrajeaditos, And how we're well perfumed and well dressed. y venimos para la iglesia, And we come to church. los ignoramos.
we ignore them. Pero ahí están. But there they are. Es esas joyas que Dios quiere pulir It's those jewels that the Lord wants to polish a través de su iglesia. through His church. Tenemos que ser agradecidos We need to be grateful y salir de esa comodidad espiritual. and get out of the spiritual comfort. Pablo intercedió por Onésimo Paul interceded for Onesimus ante Filemón. before Philemon. Así como Cristo continúa intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Just like how Christ intercedes before the Father for each and every one of us. Usted y yo estamos en las oraciones de Cristo. You and I are in Christ's prayer. Déjame que se lo repita, ¿ok? Usted y yo estamos en las oraciones de Cristo. You and I are in Christ's prayer. Padre, Lord, bendice a mi hermana Martita. bless my sister in Christ. Señor, Lord, bendice el diaconado. bless the deacons. Padre eterno, Eternal Father. bendice la juventud de esta iglesia. Bless the youth of this church. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. He is interceding for each and every one of us. Este segundo punto, ya el último, es de reflexión. This is the second point, and the last one is of reflecting. Porque regresando de este viaje a El Salvador, Because coming back from my trip to El Salvador, pues me encuentro con esta noticia, esta prueba que estamos viviendo como iglesia, como familia. I find myself coming to the news of what we are all experiencing as a church. La pérdida de una hija, The loss of a daughter, de una nieta, of a granddaughter, de un ser querido. of a loved one. Esas pérdidas es terrible. That loss is hard. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. But we give thanks for the Holy Spirit. Este Espíritu Santo que nos consuela. The Holy Spirit that comforts us. Y por una iglesia que se sabe unir. And for a church that knows how to come together. Y sabe interceder en momentos de dificultad. And knows how to intercede in difficult times. ¿Qué sería si no tuviéramos nuestra fe puesta en Cristo? What would we be if we didn't have faith in Christ? La Biblia dice al final de Nehemías capítulo 8, The Bible says at the end of Nehemiah chapter 8, y quiero leérselo, pero dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Sí? No podemos perder el gozo de Dios. let us not lose the joy of the Lord. Pero ¿qué estaba pasando? But what was happening? Déjeme leerle una corta lectura bíblica. Let me go ahead and read you a part of the Bible. Dice, en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Aquí estamos reunidos con un propósito, We are united for a purpose, de buscar a Dios, al Dios Todopoderoso. to look for the Almighty God. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Ese libro que usted y yo tenemos aquí en nuestras manos, The book that you and I have in our hands no solamente es un libro de lectura, is not only a book to read, son instrucciones para que las obedezcamos, but they're instructions so that we obey them, para poder llegar al destino final. so that we may be able to go to our Go. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy leyendo? Are you understanding what I am reading? Si usted está entendiendo lo que yo estoy leyendo, If you're understanding what I'm reading, es porque usted tiene la edad suficiente. then it means that you're old enough Y Dios le ha dado sabiduría and God has given you wisdom para poder obedecer lo que Dios nos manda. to be able to understand what the Lord commands us. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta de agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente.
la lectura del libro de la ley. O sea que esta gente no se levantaba para ir al baño. So that means that these people didn't even get up to go to the restroom. Esta gente no estaba ahí wishy con el vecino. That means that the people weren't talking to the people on their left or on their right. Mucho menos sacándose el teléfono para ver quién había llamado los últimos mensajes. Let alone take out their phone to see who was messaging them. Esta gente estaba atento a lo que el sacerdote estaba hablando These people were o leyendo. solely focused on what they were reading. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. Y dice la palabra del Señor más adelante, cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. ¿Sí? O sea que, mire cómo era esta gente. Que cuando... Okay. Let's look at how these people were when the book was being read. Que cuando se leía la palabra de Dios, That when they read the word of God, cuando estaba la lectura bíblica para que entendamos, when it was the lecture of the Bible, se paraban porque era la palabra del Señor. they stood up because it was the word of God. Sí, no se quedaban unos sentados allí. They didn't stay seated. Y el escriba Esdras no es que le decía párense, And the scribe Ezra didn't tell them to stand up, como yo lo hago aquí. how I do here De sometimes. su corazón salía But it came out from their pararse, heart porque era la palabra de Dios. to stand up because it was the word of Le God. tenían respeto a la palabra de They Dios. had respect for the word of God. ¿Sí? Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que leían. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. No podemos perder el gozo del Señor. We can't lose the joy of the Lord. En ninguna circunstancia podemos perder el gozo del Señor. Under any circumstance. ¿Sí? Esta gente se reunió con un propósito en esa plaza. These people united with a purpose. Y leyeron la palabra de Dios. And they read the word of God. Y la Biblia dice que, miren, no la leyeron por media hora. And the Bible says that they didn't read it just for half an hour. En su Biblia dice que la leyeron desde el alba hasta el mediodía. The Bible says that it was from sunrise to midday. Y algo ocurrió. And something happened. Esta gente se humilló. These people delante humbled de themselves Dios before God y adoraban al Dios Todopoderoso. and worshiped the Almighty God. Y la Biblia dice que la gente entendió lo que estaba escrito. And the Bible says that the people understood what was written. Y lloraban And they cried, oyendo la palabra de Dios. hearing the word of God. Qué importante es cuando usted y yo entendemos con claridad How important it is that you and I understand with clarity lo que este libro dice. what the Bible says. La Biblia no dice que no vamos a pasar por momentos difíciles. The Bible doesn't say that we won't have hard times.
tampoco asegura que no vamos a sufrir. nor does it ensure that we are going to suffer. Lo que sí dice es que no nos va a dejar ni a desamparar. But what it does say is that he will never leave us nor forsake us. Es lo que le dijo Dios a Josué. That's what God said to Dios a Josué, el Jos- Señor a Josué, Josué. a Joshua. Joshua. Ya. En el capítulo 1, versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y el siguiente versículo dice, esfuérzate y sé valiente. Apoderémonos de esta palabra. Let us be empowered by this word. Todo lo que la Biblia dice es la verdad. Everything that the Bible says is true. El Señor está con cada uno de nosotros. The Lord is with each and every one of us. No importa por donde Dios permita que pasemos. It doesn't matter where the Lord allows us to be. No perdamos este gran gozo que Dios nos ha dado. Let us never lose the great joy that the Lord has given us. El gozo es un fruto del Espíritu. Joy is a fruit of the Spirit. Y ninguno de nosotros los creyentes And none of the believers depende de las circunstancias que estamos viviendo. depend of the circumstances that we are living in. Nosotros dependemos de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. We depend of what God has done in each and every one of our lives. Me encanta este versículo que les voy a leer. I love this verse that I'm going to read right now Porque este versículo ha estado conmigo desde que conozco al Señor. because this verse has been with me ever since I began following the Lord. Pero el profeta Isaías dice en el 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por esos lugares difíciles, en donde ya no puedes más, When you go through those times and where you can't anymore, cuando sientes que ya no tienes respiración, where you feel that you can't even take a breath, que ya no puedes dar un paso más porque estás agotado, where you can't even take a step because you're so exhausted. estás cansado, You're exhausted. el Señor dice, The Lord says, yo estaré contigo. I will be with you. No abandonemos la oración, mis hermanos. Let's not abandon prayer. Mantengámonos conectados con el Señor a través de la oración. Let us stay connected with God through prayer. Y continuemos intercediendo los unos por los otros. And let's continue interceding for each and every one of us. Porque nadie está absuelto a no tener dificultades. Because no one is, Todos tendremos dificultades. we'll all have difficulties. En nuestra vida vendrá un día oscuro In our life, there will be dark days para nosotros. for us. Pero desde el cielo el Señor dice, But from heaven, the Lord says, yo tengo todo el poder para mandarte el sol de justicia. I have all the power to send justice, The Son of Justice. the Son of justice. Porque Él nos ha iluminado ya. Because he has illuminated us. Y nos ha dado ese poder en Cristo. And he has given us the power in Christ. Usted y yo tenemos el poder de Dios. You and I have the power of Christ. A cada instante somos tentados. In every instant, we are tempted. Pero si estamos adheridos a la vid, But if we are grasping the vine, que es Cristo, that is Christ, tenemos ya asegurada la victoria. we have secured the victory. Pasen mis hermanos músicos. The musicians may come up. Y yo sé que hay mucho pueblo angustiado, I know that a lot of people are in anguish, ya sea por cuestiones migratorias, whether it be for immigration, por cosas financieras, for financial things, por cosas de enfermedad, infirmities. no lo sé. I don't know. Pero Dios conoce But God knows específicamente por qué usted está angustiado.